Cobranguna, venenonguna, tuximungi, shungonguna, tucucha, guaiviro, tenguna, ta traspasar, shungonguna, jasabiro, teguna, taniriririri. Animi joju jabruhoi manam balke guna tashi dariran dan 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 dan. Dan 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 dai. Dari dan 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 di dan dan dai. Pues bueno, bienvenidos una vez más a Cabezónico, el podcast. En esta ocasión, este episodio he decidido hacerlo yo solo, sin ningún invitado. Y quiero hablar de un tema muy particular, una experiencia que tuve muy fuerte, una experiencia que cambió mi vida, por así decirlo. Y quiero hablar de esta experiencia porque es un tema que me ha estado regresando mucho a mi ser. No sé por qué, pero muchas personas me han estado preguntando últimamente, me han estado llegando ideas, me han estado llegando sueños, cuestionamientos. Y pues bueno, es la experiencia que tuve el año pasado, en noviembre, casi todo noviembre del 2023, el cual yo decidí embarcarme a una experiencia chamánica, por así decirlo, en el Amazonas. Viajé con uno de mis mejores amigos, Eric Navarro. Fui con él a pasar 21 noches al campamento de un curandero en el Amazonas, en el mero corazón del Amazonas, en el Amazonas de Perú. Y decidimos ir allá porque pues él trabajaba con lo que son las ceremonias de ayahuasca. Y pues bueno, estoy seguro que muchos han oído hablar de ese tema, también estoy seguro que muchos lo han hecho. Yo particularmente ya lo había hecho antes de haber ido al Amazonas, había tenido ya en mi vida 3 experiencias y pues bueno, habían sido muy diferentes unas de la otra. Y el año pasado fue un año que cambió mi vida por decisiones que quise tomar, por cambios que quise hacer. Renuncié a mi trabajo, ya lo había mencionado eso antes, y pues al renunciar a mi trabajo me fui a la India, estuve en la India 2 meses y medio, recorrí la India de sur a norte, fue una experiencia igual increíble, que posiblemente después haga un podcast sobre eso. Tuve allá mi experiencia más fuerte quizá fue haber realizado por primera vez en mi vida la meditación vipassana. No sé si han oído hablar de ella, pero me gustaría posiblemente hacer un podcast sobre esa experiencia después. Y cuando volví aquí a Punta Cana, me fui luego para Perú, me fui con Eric. Y pues bueno, esa experiencia es de la que les quería contar. Fue una experiencia a la cual yo el día de hoy pudiera decir que ha sido la experiencia más dura que he tenido en mi vida, una de las más reveladoras. Fue una experiencia donde solicitó de mí mucho aguante mental, psicológico, físico, emocional. No fue fácil. Para empezar, pues bueno, yo el día 2 de noviembre llegamos allá a Iquitos. Iquitos es una ciudad en Perú donde la única forma en la cual uno puede acceder es vía barco o vía avión, no hay caminos. Entonces es un pueblo muy remoto en el corazón del Amazonas. Llegué a Iquitos, yo había contactado a Vladimir, así se llama el señor, el curandero que nos atendió, lo había conectado vía internet, así, azares de la vida, di con él. Y pues ya él nos estaba esperando, nos estaba recibiendo, nos recibió, de ahí de Iquitos tomamos un barco, una lanchita que nos llevó por el río Amazonas. Eso para mí fue algo impactante porque estaba en el Amazonas. El Amazonas es el Amazonas, ¿no? Es ese río del cual has oído hablar 1000 veces, que lo has visto en clases de geografía. Y para mí simplemente el hecho de estar ahí navegando en ese río, pues ya para mí había sido un hito de mi vida. Llegamos primero a un pueblito que se llama Temashaku. Y de ahí, de ese pueblito, que fue como una hora en el río Amazonas, nos subimos a otra lanchita que ya era la lanchita de curandero de su familia, y ya de ahí nos fuimos hacia su campamento, que fue otra hora más de viaje, ¿no? Llegamos a un puerto ahí en uno de los brazos del río Amazonas, nos bajamos, nos tocó caminar unos 15 minutos. Para esto, el calor es otro nivel. El calor está a una sensación térmica de 43 grados con una humedad que es impactante, ¿no? Uno que está acostumbrado al calor de Punta Cana, de Cancún, no tiene nada que ver eso de allá, ese es otro nivel. Y pues bueno, los insectos, los bichos. Eh, al llegar allá, pues nos dimos cuenta
la situación de campamento. Es un campamento donde la gente ahí es muy cálida. La familia de Vladimir nos atendió como si fuéramos unos más de su familia. Fueron muy amables, pero son unas situaciones pues donde no hay internet, no hay luz, no hay agua, no hay agua potable. Está el agua del río y esa es el agua que se toma. Y pues nos tocó quedarnos en una cabañita, una chocita, donde eran 4 palos, rodeada por un mosquitero y un bañito. Entonces estabas prácticamente a la intemperie, no había paredes, o sea, era un mosquitero que rodea la cabaña. En la noche eso era impresionante, o sea, yo soy una persona que creo que soy una persona valiente, pero el estar ahí en la noche, en medio de la oscuridad, sin un foco prendido, más que una velita, y estar escuchando todo lo que se mueve literal al lado tuyo en la jungla, escuchabas de todo, ¿no? Y pues podía ser cualquier animal. eh, es bastante impactante y pues te hace estar muy alerta, ¿no? Te hace estar en momentos de supervivencia full. Dame conciencia divina y un pedacito de cielo. Píntame la vida. Dame luz y fortaleza y dame conciencia divina. Un pedacito de cielo. Píntame la vida. Baja espíritu del cielo, entra y cura mi universo. Hey, Yahé, unifica a mis hermanos, cura a todos los que estamos aquí. Nosotros, desde que llegamos, Vladimir nos dio un machete y era andar con el machete por todos lados, por aquello del no te entumas, ¿no? Por aquello del just in case, de que no sabes qué animal te fuera a salir, pues traías por lo menos tu machete. Entonces, es impresionante, ¿no? Nos tocó ver delfines, de esos delfines rosas, mientras íbamos en el río. Algo muy bonito, estar en contacto con ese tipo de animales. Y pues bueno, fue una experiencia fuerte al estar allá. Al día siguiente de que llegamos fue nuestra primera ceremonia. Y pues la primera ceremonia fue primera de 9. Hice 9 ceremonias, ese fue el total en las 21 noches. La primera ceremonia fue muy bonita, yo recuerdo, no fue muy agresiva, no fue muy dura. Fue como el intro de lo que se venía a venir. Y pues bueno, cada una de las 9 ceremonias fue muy diferente una a la otra. De estar literal en el cielo, en el éxtasis total del amor, del agradecimiento, del sentirte esa unidad con todo, con el universo, con los animales, con tu familia, conmigo mismo. También me llegó a estar en el mismísimo infierno. Me morí, literal me morí un par de ceremonias, experimenté lo que es mi muerte. Es algo impresionante tener esa sensación. Es una sensación en la cual tú simplemente te entregas a la consecuencia de lo que estás viviendo. Y pues bueno, ¿no? Yo creo que muchos se preguntarán, puta, ¿y para qué haces esa madre, no? Lo mismo, a veces yo me pregunté, dije, ¿qué hago aquí? Ya me quiero regresar, ya, o sea, es demasiado. Es, es una experiencia en la cual yo creo que los que recurrimos a ese tipo de herramientas, porque yo creo que la ayahuasca es una herramienta, es un llamado, pudiera ser hasta incluso algo desesperado para buscar cierta ayuda que tu vida convencional no la puedes encontrar. Porque yo estoy seguro que mucha gente puede llegar a las conclusiones a las cuales yo llegué por otra vía, ¿no? Por otro mecanismo, llámese meditación, llámese yoga, llámese wellness, lo que sea. Pero el ayahuasca es una herramienta que te hace
llegar a estar en unos estados de conciencia muy difíciles de poder llegar, en los cuales tú puedes darte cuenta y puedes ser muy honesto contigo mismo y haces un diagnóstico real de en qué la estás cagando y simplemente aceptas, tienes que aceptar porque te tienes que rendir ante lo que estás experimentando. Es, es, es muy difícil de explicar, es muy difícil de explicar, es algo yo, que yo no puedo explicar todavía. Lo que sí puedo ir a decir así en unas palabras muy burdas es que pues es una muerte del ego porque no pierdes el control. Y yo creo que cuando los humanos tenemos mucho esa dependencia de querer tener el control, bueno, no los humanos, quiero hablar de mí, y al darte cuenta que no tienes el control de nada, que estás metido en la selva con un chamán en una cabaña, que ellos le dicen la maloca, las ceremonias se hacían en la noche, se hacían a las 8 de la noche, pero es una total y completa oscuridad. Así estás en medio de la selva, el sonido de los animales, de los insectos, de lo que sea, es ensordecedor, está todo alrededor tuyo, está vivo, y de pronto la ceremonia comienza, tú vas con el curandero y te da un vasito en el cual ahí viene un trago de ayahuasca, lo tomas y te regresas a tu sitio, te sientas, te acuestas y comienzas a esperar. A mí en lo particular fue siempre rápido la sensación de que ya me estaba pegando el efecto de la ayahuasca. Siempre fueron como 15, 20 minutos quizá, y es irte y completamente a otro, yo creo que es como otra dimensión. Yo, o sea, muchas personas pueden decir, es que eso es una droga, es una droga, es una droga. Yo no sé exactamente porque la definición de droga puede llegar a ser muy, muy subjetiva, ¿no? Hay gente que no considera el alcohol una droga y pues el alcohol es obviamente una droga, o el azúcar incluso, y pues ante la descripción de lo que es una droga, pues el azúcar sí puede ser una droga, pero el ayahuasca, primero que nada, no genera dependencia. No es como que dices, puta, quiero más, que tu cuerpo lo pida. Al contrario, no dices, no, 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 muchas veces dices, no quiero volver a hacer esto en mi vida. Eh, y tampoco es recreativo, para nada es recreativo. Y a mí me gustó mucho una definición que una vez escuché, que dicen que la ayahuasca no es, no es, ¿cómo era esa descripción? Es no alucinas, más bien tienes visiones. Entonces, no estás alucinando. Y realmente, cuando regresas a tus cinco sentidos, te das cuenta que estás ahí, te das cuenta que estás en el Amazonas, sentado al lado de tu amigo, pero de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, otra vez tu alma, tu ser, se va a otra dimensión. Es, es algo indescriptible, ¿no? Es algo que yo creo nuestro cerebro humano no tiene la capacidad de poder asimilar exactamente dónde es que uno se va. O sea, el cuerpo físico se queda ahí, pero lo que viene siendo tu ser, tu alma, se catapulta completamente a otra dimensión. Y pues empiezas a recorrer los rincones de tu alma, los rincones de tu ser. Y en mi caso muy particular, me tocó recorrer, lo que más vi fue algo que yo fui precisamente a trabajar, que fue mi lado oscuro, ese lado del egoísmo, de la soberbia, de la mentira, del, del, de la adicción. Y pues es difícil, ¿no? Porque te das cuenta que es lo que está allá adentro. Y pues eso que está allá adentro eres tú. O sea, y yo creo que lo interesante es aceptar que eres así, ¿no? Es aceptar. Y como bien nos lo decía el chamán, decía Vladimir, una frase que también me gustó mucho, es, nosotros no tenemos el control de nada, podemos manejar las cosas. Entonces, una vez aceptando quién eres, cómo eres, pues te puede ser más fácil para ti poder manejar las situaciones que vas a tener en un futuro, sea lo que sea que estés trabajando, porque sí somos de una forma, pero sí lo podemos manejar. Yo la verdad no tenía muchas expectativas de llegar al lugar, sabía que iba a ser una experiencia muy fuerte, pero sí lo que viví ahí fue mucho más allá de lo que experimenté. En la segunda ceremonia,
Fue la segunda, estábamos ya listos, ¿no? Entonces nos dice, y esto quizá no me lo crean y quizá yo tampoco lo creería si me lo hubieran contado, pero yo estuve ahí y yo lo viví. Igual Eric. En la segunda ceremonia nos dicen, no, pues nos vemos a las 8 en la Maloca. Si llegamos a las 8, Eric y yo, y había un grupo de gente, ¿no? Un grupo de gente de locales, eran puros hombres que se veían locales, y entramos y se sentía un ambiente raro. Había un señor en el suelo y unos platicando y entramos, buenas noches. Estábamos esperando que llegara Vladimir y nada más no llegaba, no llegaba. Pasaron 5 o 10 minutos y me dice Eric, güey, vámonos. Le digo, sí, vea, vámonos. Entonces nos regresamos a nuestro cuartito y le dije, déjame, voy a preguntar, a ver qué onda, por qué no ha llegado. Cuando voy a preguntarle, le digo, oye, Vladimir, ¿qué onda? Vamos a hacer la ceremonia el día de hoy. Y me dice, sí, dame solo 40 minutos, estoy ayudando a alguien. Digo, ¿qué pasó? Me dice, un señor de los que estaba allá adentro lo mordió una víbora. Y yo le digo, no mames, ¿cómo que lo mordió una víbora? Me dice, sí, lo mordió una víbora. Le digo, ¿y es venenosa? Me dice, sí, es una de las más venenosas de aquí del área. Es una víbora que se llama jergón. Y yo, puta. Para esto, una de las cosas con las que más tuvo que trabajar Eric, mi amigo, es con un miedo que él tiene hacia las víboras, ¿no? Es algo que mucha gente tiene. Yo en lo particular, obviamente les tengo respeto, pero no es en ese nivel de fobia que yo creo puede llegar a caer. Pues le tuve que decir, oye, güey, es que hay un señor allá que lo mordió una víbora. Y Eric así de puta madre. Pues total, fuimos a la Maloca y vimos al señor, lo vimos tirado en su tobillo. Él tenía una mordida de víbora y el tobillo así inflamado. Entonces yo así, puta, llévenlo al hospital. Y Vladimir, no, 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 para eso me lo trajeron aquí, yo lo voy a curar. Y yo, ¿pero qué? Me dice, no, ustedes tranquilos. Entonces sí, solamente nos pidió que nos sentáramos, que tomáramos la ayahuasca. Llegó el papá de ese señor, un señor, yo le calculo como unos 75 años. Llegó su hermano, estaba la esposa del señor, y la esposa simplemente estaba con él. Él lo agarró al señor así en su regazo. Los dos señores tomaron ayahuasca junto con Eric y conmigo y los cuatro nos fuimos y solamente él dijo, no, que vamos a tirar buena energía, vamos a ayudar a que se cure. Y yo, puta, pues bueno, ya nos la tomamos y fue una ceremonia muy intensa, muy intensa. Para mí fue intensa, para Eric me acuerdo que fue una ceremonia muy, muy intensa. Para él tuvo unos temas personales muy chingones que tuvo ahí que arreglar, que atender. Él tuvo una experiencia muy, muy fuerte y pues bueno, Eric, voy a contar un poco tu experiencia. Él me dijo que estuvo en una como cama de hospital, él acostado, y había unos seres que lo estaban analizando, curando, hablando entre ellos un idioma que él no entendía. Y para él, esa experiencia de haber estado acostado en esa cama fue una experiencia de 2 o 3 semanas. Y él decía que él volteaba a verme, porque yo estaba atrás de él sentado, y que él pensaba nada más, puta, qué buen pedo cabezón que está aquí esperándome. O sea, yo estuve ahí sentado 1 hora, pero para Eric fueron 2 o 3 semanas. Entonces, fue algo muy fuerte para él, fue algo muy fuerte para el papá. Me acuerdo del papá del señor, la sufrió, él estaba gritando, gritaba unos gritos de dolor y muy, 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 muy fuertes. Y no es para que se espanten, pero se escuchaba como un demonio que salía. Era muy fuerte. Total, la ceremonia acabó. Y para no ser la historia muy, muy larga, al final el señor que lo había mordido la víbora estaba curado. Estaba parado ya, listo para irse. Así fue impresionante para mí. Algo de lo que me di cuenta, de lo que estaba yo muy contento, de sentir que estaba yo en muy buenas manos, es que en ese campamento, cuando yo lo encontré, me di cuenta que ese campamento era un campamento honesto, era un campamento real, porque ya hay muchos campamentos allá en esa zona que están operados por incluso extranjeros, se ve ya muy comercial, se ve muy pop, ¿no? Muy Instagramer, así con jacuzzis de piedra y la chingada. Y ahí no, ahí era así, muy rústico, roots, así el asunto. Y la gran mayoría de las ceremonias que nosotros hicimos, la hacíamos y nos acompañaban gente lugareños. Y Vladimir los atendía, los ayudaba sin cobrarles un peso. Él decía que tenía un sistema de trueque en el cual pues, cada vez que alguien tenía un problema iban con él, hacía ceremonias y luego esa gente le pagaba de una forma o de un servicio. Que oye, que fulanito vino a una ceremonia, pues él me va a ayudar a arreglar el techo de una de las cabañas.
Entonces tenía un sistema ahí donde él era me di cuenta que era una persona, él y su familia, porque su papá también es curandero, tiene él, de hecho, un campamento al lado, una familia muy, muy respetada en esa zona de Temachaco. Fue algo muy, muy interesante de ver. Pues bueno, el, para mí quizá el desafío más grande pues eran los tiempos muertos. ¿A qué me refiero con los tiempos muertos? Pues estábamos ahí en el campamento y pues hicimos 9 ceremonias en 21 días, pues es casi un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero los días que no te tocaba o las horas que no hacías nada, pues era de estar ahí sentado en la selva, en el calor insoportable, sin un abanico, sin nada, y estarte preparando mentalmente, primero, de lo que habías experimentado la noche anterior, segundo, de lo que se iba a venir, y tercero, teníamos una dieta muy estricta, la cual era una dieta sin sal y sin azúcar, este, sin panes, sin grasa, sin nada. Entonces, literal, era de desayuno un huevo duro y una papa hervida. Ese era nuestro desayuno. Comida, un pescado de ahí del Amazonas, sin sazonar, así solamente hervido el pescado, que no sabía nada. Y así estuvimos. Era, tienes un déficit de azúcar también, porque como lo menciona, el azúcar creo también es una droga, entonces estás necesitando ese azúcar, ¿no? Y luego con ese calor, y luego estando ahí solos, sin más nadie, pues llega un momento en el que, puta, no te caes bien ni tú mismo. Yo estoy muy agradecido que me tocó ir con Eric, porque eso estoy seguro que fue un paro, estar con alguien, aunque hubo un par de días que puta ni nos hablábamos, así, ni nos hablábamos. Era como ya es parte chingón, ahora lo veo del proceso, pero en su momento sí dices, no, yo no quiero ver ni a este güey, no quiero ver a nadie. Eh, fue algo difícil esos tiempos muertos. Yo creo que Eric, lo que para él lo más difícil fue el tema de los animales, el tema de los bichos. Habían unos insectos irreales que yo nunca había visto en mi vida, obviamente. Unas hormigas gigantes. En México están esos bichos que se llaman las palomillas, que son como mariposas, pero feas. Habían unas del tamaño de un perro, así las veíamos en la noche como una cosa así. Víboras, vimos víboras, matamos unas víboras también. Este, estuvo fuerte, eso fue mucha tensión para él. Yo creo que a mí me ayudó también un poco el hecho que yo venía de la India y pues bueno, en la India estuve estudiando ciertas cosas, aprendí a meditar, entonces eso creo que me ayudó un poco a estar un poquito más tranquilo. Eric venía directo de dar uno de sus cursos, del trabajo fue directo allá, entonces yo creo que fue un shock un poco más cabrón, pero estuvo bien haber ido acompañado con él. Yo creo que el momento más espiritual que yo tuve allá es sin duda las ceremonias en sí, pero yo experimenté algo allá que yo nunca antes había experimentado y eso se los quiero pasárselos como tip, ¿no? Porque la gran mayoría de la gente que hace ayahuasca, pues no la hace en Perú, la hace en algún retiro, alguien que se dedica a eso, a hacerlo por negocio, alguien que aprendió a hacerlo, que se cree chamán, un pseudo chamán. Y pues ojo, yo no estoy en contra de que la gente haga eso por negocio, ¿no? Es válido. Pero les pido simplemente que tengan mucho cuidado con quién lo hacen, porque no todo el mundo tiene esa capacidad. ¿Y a qué me refiero? Para ellos es tan importante la ayahuasca como los cantos que ellos hacen en la ceremonia. Los cantos que ellos hacen se llaman icaros. Son unos cantos que ellos tienen, que se han pasado de generación en generación en generación, o cantos que les llegan a ellos en sus viajes, en sus sueños, y son una mezcla entre español y entre un dialecto que tienen allá que me parece que el dialecto se llama chama. Y son unos cantos demasiado espirituales y ellos los cantan en el momento de la ceremonia, que ojo, el chamán también bebe ayahuasca junto con la gente. O sea, el chamán también está conectado allá y mientras está haciendo, él está cantando los icaros y se apoya con un instrumento que no recuerdo cómo se llama, lo hacen con unas hojas y también con un tambor. Y mientras tú estás en el viaje dura como unas 3 horas. Ellos te llevan con esos cantos y te ayudan y te suben y te traen. Y es algo impresionante lo que se puede llegar a sentir.
En mi cabeza, en mi ser, todavía hay un par de Icaros que yo los escucho en mi cabeza, o incluso a veces hasta los escucho en mi coche, cuando estoy a punto de ir a un lugar importante o donde quiero sentirme como un poco de protección, por así decirlo, yo los pongo. Y las ceremonias que yo había hecho previamente en Punta Cana y una vez en Cancún, pues la gente que hace las ceremonias no canta esos Icaros. A mí me tocó hasta gente que pone una bocina, entonces sí, imagínate, ¿no? Pone una bocinita y canciones bonitas. Vladimir se reía de eso, me dice, no, esa gente que hace esas ceremonias ponen sus cancioncitas de cuna. Para ellos es como, incluso es como hasta como, yo creería que es como hasta una ofensa, pues porque no es lo real. Sí, son canciones bonitas, son canciones, canciones medicina, como le dicen, canciones así medio pachamámicas, pero no es como debería de ser. Y pues bueno, eso es un elemento muy importante a la hora de hacer una ceremonia. Y pues bueno, para mí yo tuve unos momentos muy personales con esos cantos en los cuales yo me integré con el cosmos, con la noche, me acuerdo una noche en la cual había un ícaro en particular que me gusta muchísimo y al escucharlo me salí de la maloca y me salí a la selva solo, así estaba parado en la selva, me acuerdo que me puse la mano en el corazón y me volteé a ver el cielo y lo que yo sentía ahí en ese momento fue algo completa y totalmente espectacular. Sentía todo conectado conmigo, yo era parte de todo, todo era parte de mí. Era una sensación de amor que me crujía la barriga, era una sensación de agradecimiento, era una sensación de querer hacer las cosas bien, de querer estar en paz conmigo mismo, querer estar en paz. Y pues bueno, esto que les digo es simplemente intentar ponerlo con palabras, ¿no? Porque realmente es una experiencia muy, muy especial. A nosotros nos tocó un, un buen momento porque cuando llegamos, ellos fabrican la ayahuasca y la fabrican que tener esa ayahuasca que les dure meses. No se les echa a perder, lo guardan en unas botellas de Coca-Cola, de plástico, y las tienen ahí guardadas y les puede durar meses. Cuando nosotros llegamos ya se le había acabado su stock, entonces tuvimos que ir a la selva a conseguir las dos plantas de las cuales se hace la bebida, que una planta es la ayahuasca y la otra es la chacruna. Y es muy impactante esa historia porque lo que hace la ayahuasca es que la ayahuasca te inyecta el DMT, ¿ok? Pero tu cuerpo, el DMT, lo sintetiza muy rápido, entonces puedes tener un viajecito muy corto porque lo sintetizas rápido. Pero la otra planta, la chacruna, es un inhibidor. Entonces ese inhibidor evita que tu cuerpo sintetice el DMT y entonces te queda el DMT y es lo que hace que te dé el viaje de 3 4 horas. Y pues bueno, a mí se me hace impresionante cómo pudieron saber en su momento, cómo les llegó esa información, cómo sabían qué fue lo que pasó exactamente hace miles de años, para que ellos supieran que la combinación de ambas plantas, hacerlas en un brebaje, una olla hirviendo por un día completo, iba a dar esa pócima que te iba a llevar a Narnia. O sea, se me hace algo espectacular. Y pues fuimos a conseguir esas plantas. Fue una experiencia muy, muy chula el estar buscando eso. De la misma forma también estuvimos consumiendo un brebaje, fue una semana donde nos dan es un veneno que se corta del tronco de un árbol que se llama catagua, es la catagua. Y es un veneno que envenena, te puedes hasta morir, pero ellos saben exactamente qué dosis darte, entonces te la tomas, perdón, un vaso al día y eso te hace, eh, no sabes, es como si te da una slow motion y caminas como si estuvieras caminando en una gelatina, como por 4 horas, así todo es lento, estás como atontado. Pero el motivo de hacerlo es porque para ellos es una limpieza de alma y de cuerpo. Y también te genera y te crea como anticuerpos. Dicen que es el creador de anticuerpos más fuerte de la naturaleza. Entonces, como que te tomas eso una semana y quedas así soldado y sólido ante cualquier inconveniente que vaya a haber allá. Eh,
Y pues sí, estuvimos con la catagua, también le dimos. De esto sí es lo más chamánico que he hecho en mi ¿Qué estás vida, güey. tomando, güey? Un veneno de un árbol. Un veneno de un árbol. Así es. No parece, pero Pero lo es. parece agua inofensiva, pero it's not. Bueno, ahí está. Con la cábala al lado. La cámara. Una de las cosas que yo padecí yo fui atacado por un ácaro, un bicho microscópico. Un día así me despierto en la mañana y tengo toda la zona de los calzones completa y totalmente llena de piquetes. Y también en los pantalones, pero más en el área de los calzones. Y eran unos piquetes horribles. Eran unos piquetes que ya incluso estaban haciéndose ampollas. Dije, ¿qué pedo? ¿Qué me pasó? O sea, ¿qué me atacó? Seguro es la cama, tiene bichos, tiene pulgas. Y pues cuando voy con la esposa del curandero que ya estaba allá, le muestro y ella se rió así, jajaja, ya te picaron los izangos. Y yo, ¿qué son esas cosas? Me dice, mira, ven, fui allá a la cocina del campamento y en cada piquete que yo tenía había un puntito negro allá adentro. Y me dice, ¿ya viste ese puntito negro? Le digo, sí lo alcanzo. Un puntito negro así chiquitito. Me dice, pues esos son los izangos. Los izangos no es que te piquen, o sea, sí te pican, pero se quedan a vivir en tu piel. Entonces, por eso el piquete es tan agresivo. Por eso lo tienes ahí, se te hace una ampolla, es algo muy cabrón. Entonces, tuvieron que llevarme a la maloca yo en calzones y entre ella y su ayudante me estuvieron sacando con una varita de metal en cada uno de mis piquetes, cada uno de los bichos. Fue algo muy desagradable, era una sensación de comezón insoportable y eso súmale que estás a 43 grados. Entonces era muy, muy cabrón. Eso fue a mí una de las cosas que más me desesperó, porque sí me dieron como 2 o 3 veces. Ya después descubrí que mi error era que no puedes caminar con pantalones, porque mientras estás caminando con pantalones y llegas al cuarto y te quedas dormido con los pantalones, ahí es cuando ellos aprovechan y se suben de tus pantalones y se instalan en tu piel. Entonces es cuando estás en la selva y estás con pantalones, porque tienes que traer pantalones para evitar que te piquen otras cosas, pero cuando llegas a tu cabaña te tienes que sacudir y bañar, así sacudir y bañar para que se vayan, y así fue como pude yo erradicar eso. Igual cuando estaba en mi punto máximo de picazón, esta Rocío, así se llama la esposa de Vladimir, me consiguió una planta que le fue difícil de conseguir, no había ahí, la mandó pedir, y esa planta me la tallaron en todas las piernas y la sensación de que me había curado fue así instantánea. A mí se me hizo impresionante cómo allá absolutamente todo lo curan con plantas. Todo es un conocimiento ancestral en la cual para ellos el uso de medicinas normales casi no lo hacen. Todo es con plantas absolutamente. Toda la comida que ellos consumen, todo es lo que aquí en este mundo se vende como orgánico. Todos sus pollitos, sus huevos, todo lo tienen ahí en su granja. El pescado lo sacan del río ese mismo día. Los vegetales los tienen ahí. Entonces, pues bueno, es una experiencia igual de que te limpias, muy, muy eficaz. Las experiencias que tuve mm, relacionadas a la muerte, pues fueron muy reveladoras porque me hicieron ver en su momento lo que yo más padecía. Entonces, bueno, cada uno va a trabajar sus trips y sus situaciones, pero sí es algo de lo cual te aprendes mucho porque yo lo veo que es como si tú mismo te salieras de ti y pudieras ser por fin honesto contigo mismo y darte cuenta de todo en lo que la estás cagando, ¿no? Y darte cuenta y ser honesto y decirte, güey, despierta, o sea, ve todo lo que tienes, ve todo lo que has logrado y sin embargo sigues cometiendo los mismos errores, sigues siendo egoísta, sigues siendo soberbio, sigues siendo materialista. Entonces es un momento de mucha honestidad y de mucha humildad, del poder aceptar ante esa fuerza, ante esa presencia muy, muy espiritual. Llámale Dios, llámale universo, llámale energía, en la cual te hace sentir demasiado vulnerable y acabas casi de rodillas.
Y pues bueno, yo he sido una persona en la cual toda mi vida mi lado espiritual había estado prácticamente muerto. Y eso fue una experiencia para mí que me hizo ver muchas cosas de las cuales tenía que ser yo menos soberbio, ¿no? Poder estar en conciencia de que hay algo más, o sea, de que nosotros no podemos tener la soberbia de entender o de creer que entendemos que sabemos todo. O sea, hay tanto más allá que nuestro cerebro no puede comprender. Así como hay dígitos y números y cosas que no podemos comprender, también hay conceptos los cuales no podemos entender. Pero cuando estás en esas situaciones no es que las entiendas, las sientes. Estás ahí, eres parte de ti y tú eres eso. Tú eres esa divinidad y esa divinidad eres tú y tú eres parte de todos. Es algo muy, muy, muy chulo, muy lindo. A mí esa experiencia pues me cambió mi vida porque primero que nada fue un sacudidón muy fuerte. Fue un sacudidón en el cual no me puedo yo permitir tener una regresión a como yo era antes de haber ido allá. Y ojo, no es que esto me haya cambiado, no es que yo te diga, ok, soy otra persona, ya soy... No, sigo siendo yo, pero creo que te deja más consciente, te hace una persona más consciente acerca de de las circunstancias en las cuales te puedes llegar a poner cuando te dejas llevar por el día a día, cuando dejas de pensar y de sentir y de agradecer todo lo que tienes. Y al decir todo lo que tienes me refiero a las cosas que realmente importan, ¿no? Tu salud, tu familia, tus seres queridos, el lugar donde vives, quién eres y no poder, no volver a venderte, no volver a prostituirte, a decir voy a ser o voy a sacrificar esto simplemente por pertenecer allá. Es fácil volver a caer en esas circunstancias y pues a mí eso me ayudó a darme cuenta de que hay alguien dentro de mí que lo había estado dejando olvidado. Pero bueno, fueron 9 ceremonias, fueron unas muy diferentes de las otras. En algunas me reí, en algunas nada más, muy poquito, pero en otras sí fue un sacudidón impresionante, ¿no? Estando ahí en el campamento hicimos actividades, un par de actividades bastante interesantes. Hubo una vez que Vladimir nos llevó a caminar sobre el río, o sea, en uno de los brazos del Amazonas, donde el agua te llega como por acá. Nos llevó a caminar, así vamos a que conozcan el Amazonas. A ver, vamos. Y nos fuimos con botas, con un palo en forma de lanza que él mismo nos hizo con un machete, nuestra lanza y nuestro machete, y a caminar. Fue una experiencia muy interesante, muy, de mucha valentía, porque pues vas caminando con el Amazonas, con el agua hasta acá turbia y no sabes lo que hay abajo. Esa fue una experiencia difícil para Eric, porque pues por el tema de las víboras, él juraba que en cualquier momento se lo iba a llevar una víbora, pero sí fue muy, muy enriquecedora, por así decirlo, poder tener la dicha de estar en ese lugar caminando sobre el Amazonas, explorando, yendo a conocer, yéndonos a meter a unas partes del río que se hacen como unas piscinas. Fue algo bastante chingón. Durante mi estadía ahí, por cuestiones de la vida, hablo con Jordana, con mi mujer, y me dice ella, no, pues sabes qué, te voy a alcanzar. Pues bueno, va, órale, va. Entonces ella llegó los últimos 5 días que yo estuve allá, lo cual fue una experiencia muy, muy hermosa para mí, pero fue también una misión muy cabrona, porque pues su vuelo llegaba, XY, ella llegaba, yo tenía que ir a buscar, y ella llegaba a las 6 de la mañana, 6:30, a Iquitos. Entonces yo tenía que salir del campamento para hacer toda la misión de las lanchas a las 3 de la mañana. Entonces me llevó el chamán y salimos caminando a las 3 de la mañana por en medio del Amazonas. Eso estuvo cabrón, porque éramos él y yo caminando con unas lamparitas y simplemente caminando hacia donde estaba el río Amazonas, subirnos a un barco y navegar en el río Amazonas en medio de la noche a las 3 de la mañana hasta llegar a Iquitos. Esa fue posiblemente una hora que estaba yo con la adrenalina que es difícil de describir, porque uno va manejando la lancha y los otros dos íbamos con lámparas apuntando hacia el río, porque ellos le tienen mucho respeto al río, ¿no? Hacia el río Amazonas. Ellos dicen, no, no, no. Entre que le tienen respeto de manera de físico
a lo que es animales, corrientes, todo eso, y también le tienen mucho respeto en el mundo espiritual. Ellos dicen que el río Amazonas está cargado de energía, o sea que es pues imagínate, es el río Amazonas, entonces hay que estar muy, muy, muy vivo, ¿no? Y pues sí, nos la aventamos, fue algo impresionante para mí haber estado en ese lugar caminando, yendo a buscar a mi mujer. Fue así algo fue como de película, ¿no? A mí me encantó eso. Ya después es un recuerdo que atesoro mucho y en su momento pues fue un momento que te hace estar en el presente, estás ahí en el Amazonas caminando a las 3 de la mañana, subiéndote una lanchita y aparte las lanchas son una cosita muy delgada de madera con un motorcito que parece como de podadora y vámonos. Pues bueno, eh, toda la experiencia fue muy, muy enriquecedora. Aquí la pregunta del millón es si lo recomendaría, ¿no? Eh, Obviamente lo recomendaría, no te voy a decir que no, pero simplemente lo que también te recomiendo antes que nada es que hagas una investigación muy buena y que sepas a lo que vas, ¿no? Que no es un juego, que no es una fiesta, que no es un resort, que es un lugar en el cual vas a pagar el precio, es un precio muy alto el que se paga por las respuestas, bueno, ni siquiera son respuestas lo que te da más preguntas. Y eso es lo chingón. O sea, sales de ahí con tus respuestas que buscas se vuelven más preguntas y pues cuando tú vienes al mundo, cuando regresas acá, esas preguntas te abren hacia un nuevo camino. Llámale un despertar espiritual, llámale un despertar de conciencia, pero dices, cónchale, yo venía para acá para encontrar una respuesta. ¿Por qué soy así? Y regreso con más preguntas y ahora estoy indagando y averiguando, yéndome por muchos lados, pero pues es lo bonito de la vida, ¿no? El poder tener estas experiencias mientras estamos aquí en este plano y poder experimentarlas y poder salir del área de confort y dejar de ser víctimas de las consecuencias de la vida, ¿no? Es como tomarte las riendas de poder decir, a ver, ¿en qué la estoy fallando? ¿En qué la estoy cagando? Y pues la ayahuasca es una herramienta muy poderosa que te ayuda, definitivamente te ayuda a encontrar un camino y alejarte de otros, ¿no? Entonces sí lo recomendaría y definitivamente le recomendaría que se haga donde debe ser, que es en el Amazonas, ¿no? Es ahí donde se debe de hacer. Como les dije, yo ya lo había hecho antes y no quiero hablar mal de las experiencias que yo tuve previamente, pero sí tuve un par de cositas de detalles con otras personas en las cuales no me gustaron. Una vez hasta una experiencia que tuve fue muy... fui y me sacaron, o sea, fui yo al retiro y me sacan una fotografía sin yo darme cuenta y la suben a su social media. Y yo había ido a ese lugar en secreto. Yo no quería que nadie se enterara que yo había ido a ese lugar. Y el día siguiente voy al trabajo, el lunes siguiente, y me preguntan, oye, ¿cómo te fue? Yo, ¿a qué te refieres? Sí, ¿cómo te fue con lo de la ayahuasca? Y yo digo, no, pero ¿cómo sabes? Me dices que subieron una foto tuya al Instagram de la gente que organiza esos retiros. Y yo digo, no puede ser, ¿sabes? O sea, no tuvieron ni siquiera la decencia de, de decirme que me habían sacado la fotografía. Entonces, ahí es cuando te das cuenta un poco yo entiendo, es un negocio y tienen que hacer marketing y tienen que promocionarlo, pero una cosa es eso y otra cosa es que ni siquiera me hayan preguntado. Y así otras cosas que no es la intención de este podcast dar ese mensaje. El mensaje es de que si puedes y tienes la posibilidad, velo a hacer allá. Al final es tu boleto para Iquitos y contactar a esta persona y que si no sabes cómo, contáctame y yo te puedo ayudar a hacer el link entre tú y el curandero. Y es una persona que, que su ser te brinda confianza. Imagínate, yo estuve ahí con mi mujer, él vive con su esposa, con su niño chiquito, con sus padres al lado. Es algo que es congruente, ¿no? Es congruente lo que él hace con lo que vende, con lo que es, con lo que ayuda. Fue muy chulo haber podido haber conocido a su familia. En el campamento de al lado, su papá, un señor, creo que tenía 78 años, sí, 78, con su mamá, otra señora igual grande. Ellos igual hacen ceremonias hasta la fecha. Y de las 9 ceremonias, 3 las hice en el campamento de los papás. Y esa fue una experiencia espectacular porque era la ceremonia
y la ceremonia la llevaba Vladimir y la llevaban sus dos padres. O sea, los tres cantando Los Ícaros en una maloca muy grande con mi amigo, con Eric al lado y con otras personas que llegaban al campamento del papá. Era simplemente una experiencia fuera de este mundo. Entonces, sí, estoy muy agradecido con la vida de haber podido hacer eso. De hecho, este año voy a regresar porque creo yo que en personas intensas como soy yo, ese es una buena herramienta, ¿no? Luego hay gente intensa y uno no sabe qué hacer, cómo canalizar, cómo buscar ayuda. A veces la terapia, a veces el deporte no es suficiente, a veces necesitas un poco más, un punch más cabrón, ¿no? Y pues bueno, eso es algo que te cambia la vida. Entonces, pues nada, yo les quería compartir mi experiencia que tuve en Perú. Fue algo que cambió mi vida y es algo que sin duda volveré a hacer. Y les quiero agradecer por haber escuchado esto. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de dar like, no se olviden de seguir en los demás episodios. Les agradezco mucho. Cuídense.